Evangelio según San Juan, capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. El Señor tenía compasión, como sabemos, de las personas. Hubieron 2 alimentaciones milagrosas en las cuales participó Jesús, y dice que los veía, dice, primero que andaban como ovejas sin pastor, después que estaban en necesidad. Pero allí también quiso utilizar y de alguna manera ver la medida de fe que cada uno tenía. Y estas personas, hermanos, tenían una fe muy parecida a la fe natural que cada uno de nosotros tenemos. Cuando tenemos un problema, enseguida buscamos en nuestra capacidad el poder resolverlo. Uno, su capacidad para resolverlo llegaba a 200 denarios, como si usted tiene un problema hoy y revisa en la billetera y dice, bueno, tengo tanto, 500 pesos o 2.000 pesos, lo que cada uno tenga. Esa es su capacidad para resolver un problema que usted tenga. Otro, como quien dice, revisó en el bolso o en la alacena, en este caso en la canasta de un muchacho que había allá, y la fe alcanzaba para 5 panes y 2 pececitos. Pero también Jesús quería enseñar y corregir distintas cosas que se fueron dando. De hecho, acá la palabra de Dios nos enseña, dice, él sabía lo que había de hacer. Hace una pregunta, es como cuando a veces uno hace una pregunta en retórica, pero uno ya conoce la respuesta antes de formular esa pregunta. Jesús ya sabía lo que había de hacer, pero quería también corregir en el pueblo un criterio que estaba equivocado. ¿Sabe que muchas veces se aprende mal una cosa y la gente sale y repite en repetidas oportunidades? ¿Cuántos predicadores hay, sobre todo en las radios o en las redes se puede escuchar, que dicen y afirman cosas que en la palabra de Dios no están? Dice, como dice en la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Y no está en la palabra en ningún lado. El apóstol Pablo se encuentra con una situación parecida. Muchos afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes. Pero lo que se repite, por repetirlo muchas veces, no se hace una verdad. Y sabe que se había formado una percepción en el pueblo, sabe que tenían allí a Moisés, lo tenían en muy alta estima, y se había formado el criterio del que le había dado la solución en el camino al desierto a los hijos de Israel había sido Moisés. Y cuando Jesús, luego de hacer un milagro y multiplicar la cesta y dice, háganlo recostar a cada uno, y comieron hasta que sobreabundó, la historia usted la puede estudiar. Esa multitud fue y siguió a Jesús. Cuando lo encontraron, lo reconocieron, una de las pocas oportunidades en las cuales se refieren a Jesús como maestro. Dice, Rabí, dice, ¿dónde estabas? ¿Cuándo te fuiste del medio de nosotros? Y Jesús, ¿qué le dice? Ustedes me buscan, dice, porque les di de comer. Dice, trabajen.
Dice, no por las cosas perecederas. Sí, sí, dice, pero tenemos el ejemplo. Dice, Moisés le dio de comer al pueblo de Israel. ¿Y qué dice Jesús? No fue Moisés el que le dio, fue nuestro Padre. Dice, pero ahora os he de dar el verdadero pan, el pan que descendió del cielo. Y hablaba de su propia persona. Nuevamente, en esta oportunidad, el pueblo, si Jesús hubiera buscado alcanzar una victoria terrenal, hubiera sido este el momento de la alimentación milagrosa, que toda esta gente se había reunido porque todos estaban tras de él y querían, dice la Escritura acá, lea todo el capítulo 6, después yo no quiero extenderme, dice, querían hacerlo rey. Pero, hermano, Jesús no había venido a asumir un mandato temporal acá en la tierra, sino que había venido para ofrecer su vida, y un día sí va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, y va a estar formando un reino que, como enseña el libro del profeta Daniel, no va a tener fin. Ese reino, hermano, y ese Rey eterno sabemos quién es. Pero Jesús también de alguna manera, hermano, da a entender, dice, el verdadero pan del cielo, dice que el que coma de ese pan no tendrá hambre jamás. Dice, yo soy el pan de vida. Y nuevamente, hermano, en este yo soy hay mucho contenido. Ese yo soy va en mayúscula, porque desde que Dios empieza a revelar allí y se revela a Moisés, Moisés había hecho todo su esfuerzo humano para liberar al pueblo de Israel. ¿Y qué le pasó? ¿Tuvo éxito o no? No. Cuando lo hizo humanamente, hizo todo su esfuerzo para liberarlo, fracasó y tiró la toalla, diríamos nosotros, abandonó el país, cambió de oficio, fue y se dedicó a criar ovejas. Y estuvo así 40 años dedicado a la crianza de ovejas con su suegro que se llamaba Jetro en Madián. Y un día cualquiera que salió a cuidar de las ovejas, que era su trabajo, vio a lo lejos la zarza de fuego que ardía y Dios se manifiesta a través de esa zarza y le llamó la atención. No era raro tal vez en el desierto que un árbol se prendiera fuego, pero seguía prendido y como no se consumía, le llamó la atención y se acercó. Y aquí en medio de la zarza, una voz que le habla, le dice, sacate las sandalias porque el lugar en el que estás es santo. Y atemorizado, hermano, porque imagínese la situación, se descalzó, dice, ¿quién eres? ¿Quién diré que me envía? Diles, yo soy, me envió. Y por eso Jesús en varias oportunidades se señala a sí mismo como el gran yo soy, aquel que es el alfa y la omega, como enseña la palabra de Dios, cosas que cuando estos hombres de Dios las escucharon, cuando escucharon de hecho esta palabra y pensaban en un pan terrenal, en un pan como el maná, que sabe que de un día para otro se echaba a perder, salvo el viernes que duraba de viernes y sábado, porque caía 6 días a la semana, si estudian la palabra, no se podía tener más de ese tiempo. Y es lo mismo que pasa hoy. Nosotros nos llamó allá unos conocidos a buscar una bolsa de pan, porque ya el pan se había puesto viejo. Pero ahora dice, acá hay un pan diferente, el pan que descendió del cielo. Y luego, hermano, está haciendo también una referencia a algo que todavía no había introducido, ¿no? Y era la celebración de la Cena del Señor. Y allí introdujo el pan. Y dice, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que coma de esto no tendrá sed ni hambre jamás. Usted se da cuenta, hermano, que lo que para estas personas Jesús le hablaba en forma simbólica y ni ellos ni los propios discípulos pudieron entender, hoy ese misterio, hermano, para nosotros es una realidad que nos queda clara y que tenemos que sentirnos privilegiados, hermano, porque seguramente esta gente quería volver a ser similares a lo que habían sido sus padres en el desierto, comer de ese maná, comer una comida terrenal perecedera. Y Jesús, hermano, tenía algo mucho mejor. Por eso, hermano, cuando nosotros en nuestra mente nos proponemos una solución o tenemos algún tipo de problema, el Señor siempre sabe más y el Señor sabe mejor y el Señor tiene algo mejor
para darnos a cada uno de nosotros. Que Él pueda abrir nuestro entendimiento para hacernos entender lo grandemente afortunados que somos de haber sido elegidos, de haber sido llamados para formar parte de su pueblo, para ser parte de un reino, hermano, que no tiene final. Todos los reinos, usted estudia la historia, hermano, de la humanidad, y todos los grandes imperios tuvieron su cresta de ola allí, su caída, y lo sucedió otro, y lo sucedió otro, y así, hermano, sigue pasando al día de hoy, pero nosotros sabemos, hermano, sabemos, porque yo lo sé porque estudio la profecía, que Dios le reveló a Nabucodonosor y le dio la capacidad al profeta Daniel para interpretarla, y Dios ya mostró cuál es el final. La gente suele decir acá, cuando alguien dice, yo hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, después que pasó determinada situación y se resolvió, y dice, con el diario del lunes, es decir, cuando uno ya sabe lo que pasó, es muy fácil decir, hubiera hecho de esta manera o de tal otra. Nosotros, hermanos, tenemos el diario del lunes, porque tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios no nos está dejando librado de la incertidumbre, no nos está diciendo que va a haber una sucesión de 50 grandes imperios, no, una sucesión que si usted estudia cuidadosamente la historia y entiende, porque como le dijo, el propósito de esa revelación era que entendiera, y el profeta Daniel le dice, tú eres, oh rey, esa cabeza de oro, eres tú, pero esa cabeza de oro, hermano, no iba a estar indefinidamente. Y así, hermanos, se sucedieron grandes reinos, hasta cosas relativamente extrañas, si uno no estudia cuidadosamente la palabra de Dios. Allí los dedos de hierro mezclado con barro, que no se unían del todo bien, hasta que una roca no cortada a mano, dice, vino, impactó, dice, y formó un reino que no tiene fin. ¿Quién era esa roca, hermano? Todas aquellas cosas, yo estudiaba, en estos días estaba estudiando manifestaciones de Dios sobrenaturales, cuando Dios se revela allí a Manoa, el padre de Sansón, primero a su esposa y luego a él. Primero se le apareció la mujer sola, que era estéril, y le dice, vas a tener un hijo. Y bueno, cuando fue y le contó al marido, no le gustó mucho, viste que se había encontrado con un hombre en el campo, dice, una cara terrible, dice, bueno, si ese hombre aparece de nuevo, yo quiero ver quién es. Y bueno, apareció de nuevo, y allí aparece, y dice, ¿cuál es tu nombre? Dice, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Dice, bueno, espera que voy a prepararte algo de comer. Dice, prepara, dice, pero yo no voy a comer de esas cosas. Y cuando prendió y ofreció holocausto a Jehová, dice, en medio de la llama subió esa persona. Y meditaba, hermano, también en otra aparición extraña. Sabe que en la destrucción de Sodoma y Gomorra aparecieron 3 personajes. Abraham estaba sentada bajo una encina, la encina de Mamré, ¿no? Y allí aparecieron 3 personas y le hablan acerca de que iba a destruir la ciudad, y allí le dice, pero va a destruirla si hubiera 50, 40, toda esa historia que usted ya conoce. Y allí 2 de esos hombres van a rescatar a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra, y la tercera persona que estaba allí, hermano, era el propio Jehová manifestado a él. Y por eso, hermano, qué increíble y cómo se cumple esa palabra de Dios cuando dice el alfa y la omega. Y cuando la palabra de Dios nos afirma y nos habla acerca de la preexistencia de Cristo, y a veces a nosotros nos cuesta entender, y estamos, yo lo digo sobre todo cuando llega fin de año y la gente está y habla de Navidad y habla de cosas que no alcanza a entender, y piensa en un Jesús chiquito allí en una cuna, y no alcanza a entender esa preexistencia de Cristo, que Él estaba desde antes que todas las cosas fueran, de que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y mucho después de que no exista nada de lo terrenal que nosotros conocemos, porque cielo y tierra van a pasar, todas estas cosas que nosotros conocemos van a ser, y los elementos ardientes serán desechos, dice la palabra. Sabe que va a ser así, pero hermano, también tenemos esa confianza de que Jesucristo se fue con un propósito. Los discípulos querían que se quedara, y dice, les conviene que yo me vaya por 2 cosas. Primero, les voy a
enviar el Espíritu Santo. Las cosas que el Espíritu Santo haría, estúdielo, 1 Corintios, capítulo 1, allí, donde dice que a través de ese Espíritu de Dios que Dios nos ha dado, es posible conocer y tener la mente de Dios. Eso se lo dejo para que usted lo estudie. Pero además, Él se iría a preparar morada. Y un día, hermano, el Señor va a volver y va a haber cielos nuevos, y va a haber tierra nueva, y va a descender del cielo esa Jerusalén celestial con esos lugares que Dios ha ido preparado para los que le aman, hermano. Usted tiene una morada, tiene esas bellas mansiones, como dice el título. Yo me gozaba cuando estudiaba esto, hermano, y podía ver cómo Jesús allí de a poquito le iba tirando algún adelanto de lo que Él iba a hacer y de las cosas que venían a los pocos días de lo que estaban hablando allí, que Dios iba a hacer. Y que el Señor, hermano, nos enseñe a ensanchar, dice, allí le llama la atención al pueblo de Israel, dice, Israel, extiende tus estacas, cuando allí les quedaba chico el lugar donde estaba, y Dios le dice, vayan porque yo estoy con ustedes para que puedan conquistar y puedan alcanzar mayores cosas. Y el Señor, hermano, nos está llamando a abrir nuestra mente, a no tener la mente terrenal, sino a adquirir esa mente de Cristo para poder entender, hermano, las cosas grandes que el Señor ha preparado para los que le aman. Que Dios los bendiga a todos.